Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. En su ensayo Los hijos del limo, Octavio Paz caracteriza a la modernidad con la irrupción literaria de la ironía, ese mecanismo verbal y semántico, vago y ambiguo hasta la polisemia, que funciona como relativizador de las verdades absolutas del mundo pleno de sentido de las culturas antiguas, destruido y reconstruido después por la teología del progreso. Más adelante, la ironía funcionará como eficaz disolvente de la grandilocuencia monolítica de la propaganda privada o pública, demoledora de estatuas impertérritas, contaminadora de estanques de pureza, presencia ominosa que nubla sueños de felicidad ininterrumpida con una sombra que asusta o hace sonreír ante la formulación pretenciosa de los delirios humanos desde el poder tecnocrático o populista o desde el reencantamiento del mundo a que empujan los vacíos de la caprichosa sociedad de consumo. El gran poeta inglés Percy B. Shelley lo ilustra magníficamente en su poema Ozymandias, el rey de reyes, la contemplación de una efigie del faraón Ramsés II, hijo de dioses, supuestamente inmortal y cuya obra jamás perece, pero que por alguna extraña y arbitraria razón yace semidiruida e ignorada en medio del desierto egipcio. Esto dice el poema. A un viajero vi de tierras remotas. Me dijo, hay dos piernas en el desierto, de piedra y sin tronco. A su lado, cierto rostro en la arena yace, la faz rota, sus labios, su frío gesto tirano. Nos dicen que el escultor ha podido salvar la pasión que ha sobrevivido al que pudo tallarlo con su mano. Algo ha sido escrito en el pedestal. Soy Ozymandias, el gran rey. Aprende en mi obra, oh poderoso, y al verla, desespera. La ruina es de un naufragio colosal. A su lado, infinita y legendaria, se extiende la arena lisa y solitaria que en el principio era. A estas alturas, la teleaudiencia se preguntará qué tiene que ver la literatura moderna con la historia de la devastación ambiental y de sus impactos negativos en la sociedad humana, que tratamos de documentar semana con semana. Esta entrevista con José Sarucán Kermés, uno de los mayores ecólogos de México, testigo de la fabulosa diversidad de muchos reinos de la naturaleza antes de su destrucción por la desmesura de los hombres y frecuente activista de los intereses socioambientales ante la sordera del poder político, lo permitirá ilustrar. Si la gran literatura moderna es un reflejo hondo y crítico de los mitos de perfección social con el avance irresistible de la ciencia y la tecnología, o de su anverso, la empecinada, quizás desesperada, persecución del retorno al dosel sagrado del sentido que encarnaba el mundo analógico del pasado, búsqueda que termina siempre en fracaso, a veces entre los estertores del terror político, parece que no es necesario excederse en explicaciones. El modelo democrático, con sus leyes e instituciones que funcionan de contrapesos, se supone que debería ser contundente para ayudar a fomentar el diálogo y darle espacio a las voces desde la ciencia y el conocimiento para establecer las prioridades del desarrollo. Pero México nunca le ha dado ese peso, más allá de discursos cada vez más vacíos de significado. Por eso, se profundiza en este momento una crisis en la gestión de la realidad. No hay demasiados motivos para el optimismo, reconoce el ex rector del UNAM, quien dialoga con Territorio Reportaje momentos antes de recibir del rector de la UDG, Ricardo Villanueva, el doctorado honoris causa que lo liga definitivamente a la Casa de Estudios. Estamos en lunes 28 de noviembre de 2022, antes del mediodía. ¿Cómo vamos respecto a las políticas que tienen que ver con todo lo ambiental y en particular el tema del cambio climático? Bueno, hay que hacer claro que toda la temática ambiental no ha sido uno de los puntos de mayor relevancia, no nada más en esta, sino en muchas de las anteriores administraciones presidenciales. Es una desgracia, antes probablemente porque no había una conciencia muy clara de que esto era un problema, pero a partir de los, ¿qué será? De ahí de los 80s, mediados de los 80s, esto fue crecientemente más claro y se hizo enormemente claro y explícito en 92 con la reunión de Río de Janeiro. A pesar de eso, la atención que se le ha dado a este tema, de hecho, dos de las organizaciones fundamentales en la parte ambiental que existieron a partir más o menos de esas fechas fueron por un lado CONAVI y por otro lado la existencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Pesca, Semarnap, que armó, que organizó Julia Carabias,
y que para mí es un parteaguas en la historia de la atención ambiental en el país. Yo no sé si esto es por influencias de algunos de los países desarrollados sobre la política externa de México o no, pero el hecho es que no había, a pesar de que había ideas y que había elementos útiles por parte de investigadores en México de lo que debería pasar, que no se tomaban estas cosas en cuenta y siempre era un plegamiento hacia políticas más de los países desarrollados, lo cual yo no creo que fue feliz, no lo ha sido. Y ahora, desde luego, el deterioro del apoyo económico a esto, porque uno puede decir muchas cosas, pero si no hay recursos para hacer lo que uno está diciendo, pues es como si no existiera ningún interés en esto. Y yo creo que ahorita estamos en un extremo de esa situación, que es enormemente desafortunada, porque nos estamos jugando el futuro del país, del mundo, pero también del país. Yo daré algunas palabras en ese sentido, mis palabras de agradecimiento, que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo creo que la Universidad de Guadalajara ha hecho un trabajo y un esfuerzo realmente ejemplar en este sentido, la formación de gente y en la interacción con diferentes instancias del sector ambiental, con Semarnat o Semarnap antes, con Conavio, etcétera, y realmente ha formado grupos de primera, pero también ha tenido acciones muy claras en ese sentido. Pero no es suficiente, yo creo que tenemos que, y lo voy a decir en las palabras que daré, tenemos que llevar esto a la sociedad en general, porque es un problema que no atañe nada más a los ecólogos o geógrafos o ambientales, no. Es un problema de cada uno de los seres humanos que habitamos este país y este planeta. Y si no hacemos algo para sensibilizar a la gente, traduciendo la información académica, científica, a un lenguaje llano y claro, y con ejemplos que hay muchísimos ahora, nunca antes habíamos tenido tanta información sobre lo que pasa en términos ambientales, tanto en la cuestión del cambio climático como en la pérdida de los ecosistemas, ambos muy importantes, en mi opinión, y también lo comentaré ahí, en el que de los dos yo creo que donde México tiene que poner sus canicas, como se dice, es en detener la pérdida de los ecosistemas hacer todo lo que se requiere para el cambio climático, pero donde nadie nos va a venir a ayudar. Es en la parte de cómo conservar nuestros ecosistemas, bosques, selvas, porque son la trama fundamental que mantiene a una sociedad. Ya tenemos ejemplos en el mundo de qué pasa cuando se pierde la biodiversidad de un país comparado con otro junto. Pues, siempre cito el caso de Haití y República Dominicana, que es tristísimo, pero muy claro, y yo no sé si necesitamos más ejemplos de esto para hacerlo. Y me parece muy triste que en un país con la diversidad biológica, y no quiero usar la palabra riqueza, que lo es, pero no lo es en serio mientras no produzca bienes y beneficios a la gente que vive ahí. Y por mucho que muchos hemos insistido en que la forma de apoyar a esa comunidad rural que vive en el campo, que no necesariamente son agricultores o campesinos, es justamente propiciando empresas comunitarias para poder usar los recursos que tienen a la mano y no solamente tener un beneficio económico que los ayuda a vivir mejor, sino también conservar esos ecosistemas. Esto es algo que hay que hacer llegar a los gobernantes desde el nivel municipal hasta el nacional para que realmente haya formas de que se
generen políticas públicas en este sentido. Y desgraciadamente no ocurre de esto, ¿no? De hecho, nos están vendiendo como política pública todo este asistencialismo para mayores de edad, para menores, para personas en situaciones complicadas, pero como que no está ligado a generar una posibilidad de que esas personas a futuro puedan autogestionarse, ¿no? Claro, y convertir a muchas de estas comunidades, como ya es el caso, ya hay ejemplos. Caray, si estuviéramos hablando nada más de bonitas ideas que se podrían hacer, pero ya hay ejemplos, cientos de ejemplos en este país, de cómo las comunidades, cuando son apoyadas, tienen algunos recursos, pueden, por un lado, manejar y conservar esos recursos, y por otro lado, tener beneficios económicos, ¿no? Las empresas forestales comunitarias, por ejemplo, es un ejemplo espléndido, no solamente espléndido, internacional, de cómo se pueden lograr estas cosas con un poquito de apoyo. No se necesitan grandes infraestructuras, no se necesita nada más que darles los elementos básicos de quizá capacitación, ayudarlos y valorar ese trabajo de conservación, y hay inmediatamente respuestas que algunas van a fallar. Pues sí, se han fallado grandes empresas en México, ¿no? Con gente muy instruida y muy capacitada seguramente, que han sido fracasos. Entonces tampoco nos debe asustar que como algunos dicen, sí, pero es que van a fallar. Algunos van a fallar, pero muchos otros no. Y en la medida que haya más casos exitosos, va a haber mucho más aliciente y mucho más empuje para que esto ocurra. Hay un retroceso que José Sarucán juzga doloroso. Urge la acción ciudadana para proteger las instituciones. Podemos hablar de desarrollo cuando las instituciones son debilitadas, muchas veces agredidas. Hay denuncias contra un montón de instituciones, pero que se quedan mucho en conceptos muy generales. No hay algo concreto que indique que se ha manejado mal, por ejemplo, el dinero. Sí. Y pareciera que esta histeria que se genera es la que hace que la gente no esté dispuesta a mover un dedo por salvar las instituciones. Pues sí, pero yo creo que es un error. Ante ese caso, lo que tenemos que hacer es usar un elemento que desafortunadamente no es generalizado tanto como debiera serlo, que es la acción ciudadana. Con conocimientos, con una idea clara de estas cosas, para forzar realmente a los gobernantes a hacer esto. Y claro, la fuerza viene por la votación de la gente. Y este ciclo es algo que yo creo que se tiene que generar. Lo que no podemos es abortar todas las opciones de participación social, de democracia en ese sentido, de difusión sensata y honesta del conocimiento, para que la gente realmente pueda reaccionar y tomar actos de presión en ese sentido. Esto es un mal que viene desde siempre, pues, en el que una pequeña élite, desde épocas de la colonia, dictó más o menos qué era lo que pasaba. Estamos en las mismas circunstancias ahora, no puede ser. Y no puede ser no por otra razón, sino porque no se ha hecho el esfuerzo de imbuir esta sensación de ciudadanía en el que uno reconoce los derechos y las obligaciones que ha adquirido uno y lucha por ellas, ¿no? Lucha por sus derechos, pero lucha también para que quienes tienen la obligación de cumplir con cosas que lo afectan a uno, lo hagan de otra manera. Es un camino largo, pero hay que hacerlo, porque de otra manera estamos en manos de la expectativa de un líder iluminado que va a venir a hacer. Esto no ocurre. Es la sociedad la que lo tiene que hacer. A final de cuentas, entonces, estos temas son temas también de democracia y de política, porque muchas veces se empeña mucha gente en ver como áreas distintas lo que tiene que ver con la ecología, medio ambiente, la relación humana con los ecosistemas y toda esta construcción social que es la política. Claro, y esto no es un asunto de una sola disciplina, ni es asunto de una sola secretaría en una estructura gubernamental. Todas
afectan al ambiente de una manera u otra. Esa transversalización del tema ambiental ahora se ha cortado completamente. Cuando empezaba ya con muchos problemas a filtrarse en todos los quehaceres de los gobiernos, tanto estatales como federal. Y yo creo que eso es un retroceso muy doloroso, muy pesado y muy difícil de corregir, porque eso significa la disminución o la desaparición de instituciones, de gente capacitada dentro de ellas que se tienen que ir a otras cosas, y me parece que es un poco, ese es el serrucharse el piso, ¿no? La política de la austeridad termina en el austericidio, refleja una miopía política descomunal y agrava la indefinición de prioridades de desarrollo que ha aquejado por décadas al cuerpo político mexicano, subraya el ex rector de la UNAM. También uno pensaría que esta teoría de que pagar de forma decorosa un salario es desperdiciar el dinero, porque eso ya también como que la gente se le ha bombardeado con la idea de que la austeridad tiene que ser radical y como si no fuera una inversión necesaria pagar justamente saberes técnicos de alto nivel. Sí, eso es una miopía política del tamaño del mundo. Yo no puedo calificarla más que como de esa manera, porque lo que se está haciendo, y ojalá y eso resolviera los problemas económicos y sociales y de marginación que tenemos, no lo está haciendo, no lo va a hacer, no es la vía. La vía es darle empoderamiento a toda la sociedad para que pueda, con conocimiento, con ideas claras, poder definir su propio futuro en sus manos. Van a fallar, sí, algunos van a fallar, pero muchos no lo van a hacer y van a ser el ejemplo, y esto ayuda a que el nivel de desarrollo nacional realmente se vaya elevando en vez de irse apachurrando, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Incluso se observa como que hay cierta confusión respecto a qué es ciencia y qué no es ciencia. O sea, estamos hasta en las cosas básicas discutiendo cosas que se suponía que ya estaban definidas. Sí, tiene usted toda la razón. Y estamos en un país en el que el concepto de universidades se limita básicamente, yo diría, para toda la sociedad en general, pero específicamente para los gobiernos federales o estatales, en que las instituciones universitarias son una especie como de túnel en el que entran estudiantes por un lado y salen por el otro con un papelito que les permite cumplir una función. Uh-huh. Eso es una de las cosas, pero no es la más importante, es que las universidades son las instituciones fundamentales en las cuales se genera el conocimiento que nos permite conocernos mejor como sociedad, conocer los recursos y las limitaciones que tenemos para usarlos y tener una idea clara de cómo avanzar por el beneficio de todos. Y esto no está claro. No, yo doy un ejemplo siempre de la absoluta carencia de la valoración de la investigación en el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos, desde el punto en que el elemento que ha sido el sostén económico de este país desde hace 7 décadas, 8 décadas, petróleo, ¿no? Que desde luego fue muy importante, generó cantidades de divisas para trabajar, para desarrollarse, muchos de los avances que hemos tenido han venido por ello. Y la pregunta es, ¿dónde está, en comparación con el valor que esto tenía para México, un instituto de investigación sobre el petróleo realmente fuerte, uno de los 2, 3 mejores del mundo, para poder entender ese recurso, poder manejarlo, poder tener una soberanía, hablando de estas cosas, mucho más clara y mucho más firme sobre ese recurso que era la fuente de todos los ingresos de México? ¿Dónde está? Si para eso no ha habido la sensibilidad, caray, para otras cosas realmente se me hace muy difícil. Donde ha habido avances y ha sido en muchas cosas, por ejemplo, los sistemas de salud de México, ha sido porque las gentes que han estado trabajando en esto, los médicos, han tomado la decisión de hacer investigación clínica
y generar los programas de salud más importantes. Pero no porque haya una política claramente en ese sentido, sino porque esto ha generado un conocimiento y una capacidad de atender problemas que es lo que nos ha ayudado a tener mucho mejor bienestar y de mejores condiciones. Pero ¿es esto generalizado? No, de ninguna manera. Existe solamente un grupo de institutos de salud que está en la Ciudad de México, que están abarrotados de gente que llega a dormir afuera a la calle para ser consultada y curada, cuando debería haber por lo menos 4 o 5 de estas unidades en el país, de tal manera que la gente no tuviera que venir desde Chihuahua hasta la Ciudad de México para que lo tratara en cuestiones cardíacas o lo que sea. Yo creo que esto es una desgracia de no tener prioridades claras. Y las prioridades claras deben ser salud, y educación y seguridad. Y después de eso, para lo que sea. Yo recuerdo, y lo he comentado, que como rector en la UNAM tuve la oportunidad de recibir al director del Instituto Técnico Tecnológico de Corea del Sur. Y estuvimos platicando, llegó a mi oficina, y le dijo, oiga, a ver, coménteme, México y Corea estaban muy a la par en términos de desarrollo, de desigualdad, etcétera, por ahí de los 60, 70. De repente, Corea se va para arriba y México sigue en la misma situación o muy similar, y la diferencia entre los países se vuelve enorme. ¿A qué se debe? Yo le dije, ¿qué es el confucianismo el que está detrás de esto? Digo, no, yo no creo que eso sea el caso. Puede jugar un papel, pero lo que pasó es que Corea definió dos prioridades. La primera era la de la defensa, por cuestiones muy claras, claro. Y la otra era educación. Lo que sobraba de atender plenamente esas dos prioridades se usaba para todo lo demás. Dije, ya no me diga más, ahí está la respuesta, ¿no? Esa es la razón. En México tenemos 18 prioridades, o no sé cuántas, y ninguna es prioridad entonces, ¿no? En ese sentido. No ha habido la posibilidad de tener una mira clara de cómo ir a los fundamentos que mantienen a una sociedad sana, cultivada me refiero a educación, ¿no? Y que es la fuente de donde vienen todas las capacidades para hacer más cosas. Simplemente no están. No, y a veces también ni siquiera se hace la liga entre medio ambiente y salud. No, y que ahora ya fue evidentísimo, caray, con este lío de la pandemia del COVID y con todas las demás históricas, todas se han producido por el impacto humano sobre los ecosistemas. Todas. Y vamos a seguir con eso. Y cada vez más duro porque cada vez hay menos ecosistemas saludables, enteros, íntegros, funcionales, y cada vez tenemos más gente. Entonces, esa presión demográfica sobre los restos que quedan de ecosistemas pues va a ser realmente crecientemente fuerte. Yo creo que tenemos que darle la prioridad que debe tener la conservación de esa matriz natural al máximo posible, ¿no? Si necesitamos caracterizar de algún modo a la sociedad moderna, a la civilización moderna, tenemos que hablar necesariamente de las ciudades. Las ciudades nacieron, como se sabe, hace 10,000 años en el Medio Oriente, Turquía o Irak modernos, y de ahí su desarrollo ha sido más o menos precario a lo largo del tiempo. Sin embargo, podemos decir hace muy pocos años que por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de los que habitamos el planeta, del Homo sapiens, estamos en ciudades. La civilización rural
sigue siendo fundamental, pero ya no es el eje del poder económico, político y social en todos los países prácticamente del mundo. Esto nos remite a hablar cuáles son las posibilidades de las ciudades como un ente que pueda funcionar para enfrentar el grave desafío ambiental y climático que vive el planeta. Bueno, hablemos de los fracasos y los triunfos que entrañan las ciudades. Aquí estamos en Guadalajara. Podemos decir que Guadalajara es una ciudad exitosa, concentra más del 60% del Producto Interno Bruto del estado de Jalisco, es una de las 100 ciudades más ricas del mundo, de las más importantes de acuerdo a los índices que se elaboran por diversas instituciones universales. Es una ciudad que atrae mucha inversión, mucha población, que tiene una serie de negocios que son importantes para dar fundamento a la economía del occidente de México. Y por supuesto, aquí es la sede del poder político. ¿Cuáles son los saldos negativos de este desarrollo? Pues evidentemente es una ciudad que ha crecido a costa de su territorio, el territorio contiguo, se ha devorado las cuencas, ha destruido el ciclo del agua, está contaminando de forma masiva el aire, está generando mucha basura, está afectando con su expansión los territorios rurales contiguos. Esto es una miopía impresionante, porque por hablar de un caso, Guadalajara tiene uno de los valles históricamente más productivos del país, que es el Valle de Tezistán. Ese valle llegó a tener récords a nivel nacional en producción de maíz y ahora se están sembrando casas. Eso significa que las bases ambientales de la ciudad están en un riesgo muy alto, justamente porque la propia ciudad las está devorando. ¿Qué debemos construir a partir de las ciudades? Pues evidentemente las ciudades son la oportunidad de que a través de las economías de escala y la compactación de mucha población en poco territorio puedan convertirse en la respuesta real para la conservación de los bienes naturales, para la conservación de las cuencas, para la conservación de los bosques, de las selvas, de las zonas agrícolas. Las ciudades además tienen el poder económico para financiar el modo en que la vida campesina pueda preservarse. Esto sería si como sociedad le diéramos la prioridad que merece el tema ambiental. Las ciudades no tienen posibilidades de sobrevivir si no miran a su entorno y no observan cómo se procesan los diferentes servicios que le dan viabilidad, que hacen posible que llegue la inversión, que hacen posible que gente preparada o gente que busca preparación llegue aquí a tratar de cambiar y mejorar su vida. Es entonces un modo muy contundente de decir que si bien las ciudades han sido hasta ahora un fardo que ha generado muchos daños al patrimonio ambiental, son sin duda alguna la respuesta para poder solventar el problema del desafío ambiental que se viene en un siglo XXI, donde ya hemos tocado prácticamente y rebasado en muchos sentidos la posibilidad de carga de los ecosistemas. Ya están desapareciendo muchos de estos, ya está rompiéndose los ciclos de la materia y bueno, una parte de esto se expresa, por supuesto, en el relato contundente y amplio del cambio climático, pero por otro lado, también en las crisis locales vemos cómo podemos enfrentar crisis locales de biodiversidad, crisis de acceso al agua, crisis de enfermedades generadas por la contaminación, crisis de un modelo de vida que es estresante y que está provocando que la gente viva también con un problema de salud mental creciente. Todo esto entraña pues un sistema urbano que necesitamos cuestionar, que necesitamos replantear. No se trata de detener el crecimiento de las ciudades, se trata de ordenarlo de forma adecuada, de planificarlo, de garantizar sus bases ambientales. Esto es a final de cuentas un planteamiento de política pública que necesita México, que necesita buena parte del país. Las ciudades tienen que financiar el modelo de conservación, tienen que generar los recursos para las áreas naturales protegidas, tienen que generar los recursos para que los campesinos dejen de depredar su entorno, tienen que generar los recursos para que el Estado tenga suficientes herramientas para combatir los delitos ambientales. Todo esto es parte de la exigencia de un entorno urbano que pues está generando mucha riqueza y está pensando solamente en el corto plazo. El largo plazo de las ciudades no está garantizado. El largo plazo, pensar que puedes traer cada vez de más lejos los recursos y además en territorios expuestos a grupos criminales que terminan pues condicionando
el flujo económico y el flujo social y el flujo cultural, pues no es una forma adecuada de responder. Las ciudades tienen que erigirse en entes cada vez más autónomos dentro de sus propios territorios para no depender de las crisis climáticas que ya están expuestas en muchos lugares del mundo y que implica que lugares, por ejemplo, de alta productividad de granos, por ejemplo, puedan pasar periodos de sequía importante, haya una debacle en la producción de alimentos. ¿Cómo una ciudad como Guadalajara podría garantizar entonces que tenga el abasto alimentario suficiente con las cuencas adyacentes productoras de alimentos? Entonces la respuesta al desafío de las ciudades está justamente en las ciudades, y en su entorno rural. Ahí está justamente la respuesta que demanda un modelo de desarrollo que tiene que ser cada vez más endógeno, sin que esto implique romper la globalización en su lado, sobre todo positivo, el tema de los derechos, el tema del flujo comercial, que pase factura también, eso es muy importante, que pase factura a la producción de bienes que se está generando con un alto costo ambiental. La violencia es un fuerte condicionante de las posibilidades de prosperidad del país y el deterioro que causa será cada vez más grande si se persiste en minimizarla. Hay también una persistencia en la aplicación clientelar del presupuesto, subraya José Sarucán. Hablaba también de un tercer elemento, la seguridad. Es tan fuerte el problema de la violencia en el país que ya desde antes, incluso esta administración, ponía en riesgo muchos proyectos que tenían que ver con temas ambientales. Parece que no hemos avanzado mucho, pero uno se podría pensar, si de repente se le ocurriera al presidente o a su gabinete, vamos ahora sí a darle prioridad al tema salud ambiental, pero no se resuelve el tema de seguridad, pues no se está resolviendo en realidad el tema, a final de cuentas. No, yo creo que esos problemas se van agravando en la medida que se mantienen como tales. Y desde luego, pues lo que hay que hacer ahora es una tarea cada vez más creciente, más fuerte, más difícil para ir resolviendo ese problema ahora, ¿no? De la cuestión de seguridad. Yo no sé, pero va a haber que encararlo y va a haber que resolverlo, a menos de que pues, nos consolemos de que no hay manera de hacerlo y ni modo vamos a tener que vivir en estas. Esa es la destrucción de una sociedad y de un país. Que al final de cuentas yo me pongo a reflexionar, también no será cierta propensión al autoengaño, porque de repente nos dicen las autoridades, vamos progresando, vamos mejorando en salud, vamos mejorando en educación, vamos mejorando en seguridad, y nosotros vemos la realidad y vemos que no, pero mucha gente como que se queda tranquila con esto. O sea, este divorcio entre la realidad y la política, el discurso político. La realidad es una de las cosas que no hemos usado porque realmente la gente no conoce su país adecuadamente. No quiere decir que vayan como turistas. Conocer su país es conocer su diversidad cultural y el estado y la sociología de esos grupos y el estado de marginación que están teniendo, ¿no? De repente nos aparece con grupos que han estado en unas condiciones casi infrahumanas por décadas, si no es que más que eso. Y eso, no reconocerlo, es ignorar la realidad de las cosas. Yo creo que eso tiene que ser atendido adecuadamente y yo no creo que la manera de resurgir de esos grupos que son, pues alrededor del 25-30% de la sociedad mexicana que podríamos llamar como rural, es decir, que vive en y de los ecosistemas en el campo, no ha tenido opciones más que pues tirar sus sistemas y convertirse en agricultores, porque ahí es donde está el dinero. Y eso es un camino verdaderamente desastroso, ¿no? Adelante. No, en vez de darles las opciones de vivir, como lo dije hace un momento, de esos recursos que tienen, aunque sea con empresas pequeñas, pero son empresas pequeñas que localmente tienen importancia, que ayudan a varias comunidades y que esto repetido en todo el país hace un cambio profundo. Yo no sé, estamos en la situación que la gente espera que la única manera de hacer una empresa exitosa es que esté en la bolsa de
¿no?, de valores y tenga reconocimiento por lo menos nacional, si no es que internacional. Eso es una tontería. Yo creo que es un gran error que no podemos dejar que siga más. Yo he insistido permanentemente en la necesidad de tener políticas públicas que estimulen la formación de empresas comunitarias, sociales, de la mejor manera se les ayude, y esa ayuda es a veces mínima, realmente. Y los ejemplos que tenemos, que son literalmente cientos, lo hemos hecho. Conavio publicó un libro poniendo los 100 mejores casos de esto, ¿no? Ahí están, contados por la gente que lo hizo, no es una narración de alguien que se imaginó en cosas. Y eso volverlo realmente un modus operandi para rescatar a esa población rural y que tenga muchas mejores condiciones. Cero, nada. Había una institución que se supone que tenía esta función, el INAES, del cual yo fui consejero varios años, y alguna vez uno de los directivos, yo le pregunté, bueno, ¿por qué con el presupuesto que hay aquí, por qué no estamos promoviendo más? Me dijo, francamente, porque la mayor parte se va a apoyar grupos políticos en el país, no a apoyar la creación de empresas comunitarias, que era la función de ese sitio. Bueno, no puede ser, esto tiene que modificarse profundamente. Él es rector de la UNAM, cofundador de buena parte de las instituciones ambientales que hace 30 años dieron un atisbo de prioridad por el tema de parte del Estado mexicano y que recientemente ha dejado la titularidad de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conavio, debido a diferencias con el gobierno en funciones, sostiene que hay un daño real causado por la globalización controlada por las corporaciones, de manera que no se trata de regresar al pasado, sino de rescatar su mejor herencia y mejorarla. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado por destruir sin distingos y ha asumido una agenda desarrollista igual de equivocada. Pero creo que eso no ha cambiado mucho, o tal vez se ha acentuado. Se prefieren los grupos dependientes, las clientelas políticas, claro, porque se ve muy claro también el ataque directo a la sociedad civil, y darle poder a la gente implica un riesgo político para los que quieren el poder para ellos, ¿no? Sin duda alguna, usted lo ha descrito perfectamente. Voy a usar una cosa muy desafortunada, pero es que parece que el sistema en México se ha especializado en mantener grupos manejables, que se puedan manipulables para bien político de grupos o de partidos. Y esto es para mí el desfonde del desarrollo social de este país. Ahora, pues ya para cerrar la entrevista, pues es inevitable, uno ve México y sus cambios en los últimos 4, tal vez más tiempo en términos de desdén por el tema ambiental, pero claramente el modelo político se ha apostado por algo distinto estos 4 años. Pero uno se asoma a lo que pasó en Estados Unidos con Trump, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Turquía, lo que pasa en Hungría. Hay como un movimiento antiglobalización muy fuerte que pareciera también que es negacionista de una situación como el cambio climático y de encontrar soluciones entre todos. Pareciera que cada quien cierra sus fronteras y cada quien se encarga de lo suyo. Sí, pero eso puede ser explicable en cierto sentido, porque yo creo que lo que se ha caracterizado como globalización es básicamente la pérdida de las decisiones nacionales por el interés de unos cuantos intereses económicos dominantes de una manera realmente brutal. Y ese es un muy mal camino. Hay cosas que hay que cambiar a escala global y hay cosas que hay que cambiar a escala nacional. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar por cambiar las cosas aquí y eso ayudar a que todas las otras influencias brutales de las corporaciones sobre la agenda de la vida de la gente. Es que estamos en manos de eso. A mí me parece realmente
un poco aterrador un futuro que se vaya por esa línea para toda la humanidad. ¿No cree que durante todo este tiempo que hemos denunciado que las corporaciones mandan en el mundo, el Estado Nacional ha dejado de cumplir su trabajo? Porque uno pensaría que tiene todos los argumentos para hacerlo, ¿no? Claro, no es el único. Yo creo que esto es un caso que ocurre en la mayor parte de los países, excepto aquellos países que concentran a aquellos poderes económicos dominantes, ¿no? Pero yo creo que es momento de empezar a hacer un movimiento social en serio, que conociendo la realidad de las cosas, teniendo la información seria y honesta que sale mucho de la investigación, exijan a sus gobernantes una actitud y un desempeño realmente de acuerdo a la conservación de las situaciones que nos permite las leyes de la naturaleza en este país. Estamos pensando que todas las leyes que dominan el funcionamiento de este planeta se tienen que adaptar a las necesidades de los proyectos económicos y de desarrollo, cuando debería ser al revés. ¿Qué tanto podemos hacer dentro de las constricciones biofísicas que este planeta tiene? Y eso se ha olvidado completamente. ¿Por qué? Pues porque les conviene a quienes tienen el poder y la capacidad de permear estas cosas a la gente o por medio de la prensa, ¿no? Pero uno pensaría, un gobierno nacionalista con este conocimiento no propondría megaproyectos que pueden ser tan cuestionables como los que vienen de fuera. No sé, yo estoy pensando en tipo el Tren Maya y todos los abusos que ha habido, que de repente uno dice, nacionalizas nomás el interés económico, pero sigues haciendo daño al patrimonio. Seguro, y además son proyectos mal pensados, mal desarrollados y equivocadamente dirigidos, porque en mi opinión personal, la cantidad de recursos que se ha usado para el caso del Tren Maya, dedicado a promover esas empresas sociales con toda la gente de la península, que es extremadamente dable a conformar estas empresas comunitarias, en vez de usarlo para eso, el único beneficio social, no para quienes vayan a poder invertir o están invirtiendo en esto, sino para la sociedad, va a ser que las señoras yucatecas van a estar vendiéndole panuchos a los señores que están en el tren en las estaciones. ¿Eso es socialmente aceptable? Yo creo que no. La literatura y el pensamiento literario alineados al mundo. No se puede de otro modo interpretar lo que Octavio Paz señaló en 1974, en los comienzos de la crisis ambiental actual, en Los hijos del limo. En los últimos años, dice, ha habido un cambio brusco. Los hombres empiezan a ver con terror el porvenir y lo que apenas ayer parecían las maravillas del progreso son hoy sus desastres. El futuro ya no es depositario de la perfección, sino del horror. Demógrafos, ecologistas, sociólogos, físicos y geneticistas, dice, denuncian la marcha hacia el futuro como una marcha hacia la perdición. Las obras del progreso se llaman hambre, envenenamiento, volatilización. No importa saber si estas profecías son o no exageradas. Subrayo que son expresiones de la duda general sobre el progreso. El tema del petróleo también, de repente uno pensaría, sí, somos un país petrolero, pero pareciera que queremos regresar a los años 70 con la idea de que el petróleo va a seguir moviendo nuestra economía. Pues sí, no es, y es estar aislado de las tendencias generales. Yo creo que cada vez más, incluso los organismos de ayuda internacional van a irse moviendo a promover otro tipo de desarrollos basados en energías limpias, energías renovables, en no daño al ambiente, ya sea por cambio climático o por el mantenimiento de la biodiversidad. Y esto es una confrontación. El país se va a topar contra la pared muy rápidamente si seguimos por este camino. Y sobre todo cuando uno ve
que ya están ocurriendo cosas que nos tendría que dar lecturas de cambio climático, temas de sequías más extremas, olas de calor, temas de que hay ciertos litorales que ya están perdiendo frente al mar, está subiendo el nivel del mar, temas de plagas, y sin embargo no parece que hay como una toma de nota para decir esto implica una política nacional para enfrentarlo. Sí, pues no lo ha sido, y por eso el tema ambiental no solamente no está en las prioridades, está en la cola de las prioridades. Pero se ha dicho que el tema ambiental va a ser tan fuerte en el siglo XXI que podría generar incluso colapsos políticos. ¿No estaría la clase política atentando contra sus propios intereses? Pues no sé, los colapsos políticos dependen mucho de qué tanto la sociedad los promueve, los acepta. Son problemas sociales complejos, y los problemas ambientales son complejos, estamos apenas aprendiendo de esto. Los sociales son tan complejos o a veces más, y no tenemos manera de predecir estas cosas. Yo no sé, yo realmente creo que la solución y la salida de esto es sensibilizar a la sociedad, pero fundamentalmente a las generaciones jóvenes, que de alguna manera tienen mucha más receptividad a estas ideas y lo demuestran con sus acciones, sobre la necesidad de un cambio. Yo doy muchas conferencias del Colegio Nacional en bachilleratos, con gente joven, y los conmino, les digo, los invito a una revolución. Vamos a hacer una revolución, no de machetes y rifles, sino de inteligencia. Con toda la información que tenemos, con la información que existe, y pensando en asumir eso como una cosa seria, no como una cantinela que se repite sin fin y sin propósito, forzar estos cambios en las estructuras gubernamentales y hacer que la sociedad realmente funcione mejor en ese sentido. Ya hay asomos de esto en diversas partes del mundo. Yo creo que aquí lo podemos hacer de manera igual, porque mi percepción es que hay una gran sensibilidad en los jóvenes en esto. Se informan, están claros de lo que está pasando y quisieran ver las cosas de otra manera. Ahora vamos a hacerlo, pero hay que actuar. Pues se queda uno en su casa esperando que alguien otro lo va a hacer. No, o eligiendo líderes políticos que de repente uno pensaría que llegaron 30 años tarde. Bueno, eso también ocurre, ciertamente. Para José Sarucán, eso subraya la necesidad de una revolución de la inteligencia por parte de los jóvenes que hoy buscan su futuro en las universidades. Ante el desastre de Ozymandias, ¿hay posibilidad de un corolario esperanzador? Es obligatorio buscar ese huidizo valor siempre que no se caiga en la complacencia de que habrá tiempo. Ya queda poco. Los griegos de hace 25 siglos tenían bien diagnosticada la enfermedad de la desmesura del poder, que fue potenciada por la doctrina del progreso en nuestra hoy agonizante modernidad. El dramaturgo Esquilo nos advierte en su tragedia Jerjes que la desmesura, al madurar, grana en la espiga del error, y la cosecha solamente pueden ser lágrimas. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.